En la segunda parte de este laboratorio seguimos hablando de difusión, pero ahora vamos a introducir el término membrana semipermeable. ¿Y por qué hablar de membrana en este laboratorio? Pues porque las células, todas las células, tienen en común que están rodeadas por una membrana. Y esa membrana sí las protege, pero no quiere decir que las aísla totalmente del ambiente externo, sino que algunas cosas del ambiente externo sí logran pasar, mientras que otras no. Por eso lo de semipermeable. Permite el paso de algunas cosas y la salida de algunas cosas, pero otras pues, bloquea la entrada. Y pues, como les dije, todas las células tienen membrana y en el caso de las células eucariotas no solamente tienen la membrana que las rodea externamente, sino que internamente se ha compartimentalizado, ¿no? Tiene algunas de las actividades que se llevan dentro de la célula ocurren dentro de membrana, formando lo que llamamos los distintos organelos. Y esa separación de actividades por medio de esta membrana ha permitido que las células eucariotas puedan ser mucho más eficientes utilizando su energía, por ejemplo. Súper importante las membranas y en parte lo que les da esas características que permiten el contacto de la célula con el ambiente externo y limitar el acceso de algunas cosas hacia dentro de la célula, está dado, como ya yo les había dicho antes, por su estructura química, ¿no? La estructura va a determinar la forma, va a determinar lo que puede hacer, en este caso, la membrana. Lo habíamos visto cuando hablamos de las biomoléculas, ¿no? Sabíamos que la estructura de los lípidos determinaba que no mezclaban con solventes polares y en particular con agua, ¿no? Que es un solvente polar. Aquí también la estructura química, ¿no? De lo que forma esas membranas va a determinar qué puede atravesar esa membrana y qué no lo puede atravesar. La membrana de todas las células está hecha de lo mismo, está hecha de lo que llamamos fosfolípidos. Ya por el nombre, tiene que tener una idea de que está compuesta fosfato, lípidos, como los lípidos, como las moléculas que habíamos visto en labs anteriores. Ya usted sabe que los lípidos, la mayoría están hechos de ácidos grasos. Los ácidos grasos son cadenas largas de carbonos e hidrógenos que para nada mezclan con cosas polares. En el caso de los fosfolípidos tienen dos cadenas, como dos patitas, que están hechas de ácidos grasos. El otro extremo es lo que lo convierte en una molécula, como se le conoce como anfipática. Eso quiere decir que un lado es polar, el lado del fosfato, y esas dos cadenas de ácidos grasos son no polares. Un lado mezcla con agua y el otro lado no mezcla con agua. Y esa estructura hace que cuando se forman las bicapas, porque son dos capas lo que forman la membrana de una célula, de fosfolípidos, las partes que no son polares, las colitas o las patitas de los ácidos grasos, se ubiquen hacia adentro para no tocar el agua que hay afuera ni adentro de la célula, y las partes polares, esa cabecita polar, se quedan a ambos extremos. Una tocando, ¿verdad?, el citoplasma, que es mayormente agua internamente de la célula, y la otra cabecita de fosfato tocando la parte externa, que también pues, está en un medio acuoso. Esa estructura hace que cualquier cosa que vaya a pasar por esa bicapa de fosfolípidos, por esa membrana, tenga que poder atravesar esas colitas no polares. Eso es lo que va a determinar qué puede pasar y qué no puede pasar fácilmente por esa membrana. Con esta imagen lo que les quiero mostrar es cuáles moléculas pueden pasar con facilidad a través de la membrana y cuáles o se les hace difícil o realmente no pueden pasar, por lo menos a través de la membrana o la bicapa de fosfolípidos. Usted va a notar que moléculas, las primeras que aparecen, ¿verdad?, a mano derecha, son moléculas hidrofóbicas. Y si son hidrofóbicas, no son polares, ¿verdad? No mezclan con agua o no mezclan con solventes polares. Y además si son moléculas pequeñitas, como los gases que tiene ahí, ¿no? CO2, oxígeno, gas, nitrógeno, gas, pasan con mucha facilidad por el tamaño y porque no son polares. Pueden atravesar la membrana sin ningún problema. Y si se fija, en esa lista, ¿no? Hay dos gases que son bien importantes para el funcionamiento de la célula, ¿no? El oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Ok? Eso va a entrar con facilidad, por eso la flecha es más gruesa.
El segundo grupo tiene moléculas pequeñas, pero que son polares. Ahí está agua, H2O, etanol, glicerol, urea. Todo eso pasa con un poquito de dificultad, ¿verdad? Pero pasa. Son polares, pero son tan pequeñas que como que se pueden escabullir, ¿verdad? Entre los fosfolípidos y pasar. Van a pasar más lentamente, pero pueden pasar. El otro grupo, la tercera como columna que aparece de izquierda a derecha, usted va a ver que son moléculas grandes y polares, como glucosa y sacarosa. Esas moléculas son muy grandes, además de que tienen, ¿verdad? Son polares, para nada van a poder pasar. So, necesitamos otras, ¿verdad? Otras estructuras en la membrana que permitan el paso de moléculas grandes y polares. Lo otro que jamás va a pasar así a través de la bicapa de fosfolípidos son iones. Los iones tienen cargas completas y algo así de cargado jamás va a pasar por zonas no polares, ¿no? Por esa zona de los ácidos grasos que son esas cadenas largas no polares. Eso no puede pasar. Van a ver más adelante en la clase que le van a presentar las distintas proteínas que hay en la membrana que sirven como canales y permiten la entrada de iones porque a través de los fosfolípidos no van a poder pasar. So, el patrón general que usted ve aquí es que moléculas pequeñas, entre más pequeños, más fácil pasa, y moléculas que sean hidrofóbicas, por lo tanto no polares. Si nos movemos a lo polar no va a pasar. So, ¿qué pasa con facilidad? Cosas pequeñas, cosas no polares. ¿Qué se le hace difícil? Cosas grandes y polares. So, la razón a la que se van a mover las moléculas a través de la membrana o a través de cualquier membrana semipermeable, va a depender del tamaño de la molécula, la solubilidad que tenga, ¿verdad? En la sustancia, la polaridad, polar o no polar, y la carga. ¿Okay? Son cosas que tiene que tener en mente a la hora de observar procesos de difusión a través de una membrana semipermeable. En este ejemplo, que también aparece en su manual, usted tiene, imagínese como un envase grande donde usted tiene una solución de azúcar, de glucosa con agua. Y es como si usted pusiera en el mismo medio, separando los dos extremos, el lado izquierdo y el lado derecho de ese envase, una membrana semipermeable que permite el movimiento de algunas moléculas que son pequeñas, porque si ve los rotitos, los huecos que tiene la membrana, tienen un tamaño en específico y van a permitir que algunas cosas pasen y van a impedir que otras cosas más grandes puedan pasar, simplemente porque pues, no caben por esos huequitos. Imagínese, ¿verdad? Un colador. Si usted está haciendo pasta, cuando saca la pasta, ¿verdad? La va a vertir y va a separarla del agua, usted usa un colador y de manera que el agua pues, se filtre, pero usted se quede con la pasta. Pues lo mismo aquí. Dependiendo de cuán grandes son esos huecos de la membrana o esos poros de la membrana, es lo que van a poder dejar pasar. Por eso es que es semipermeable, no todo pasa. En este caso de este ejemplo, los huecos son lo suficientemente grandes como para que agua se pueda mover de un lado a otro del envase, pero glucosa, por ser una molécula más grande, no puede pasar. Eso hace que a mano izquierda usted tiene 3 moléculas de glucosa que pues están en mayor concentración en ese lado izquierdo, pero no se pueden mover al área de menor concentración, el lado derecho, porque no pueden atravesar esa membrana. Hay como una barrera que no los permite. En cambio, el agua, como se puede mover libremente, usted va a ver que hay mayor concentración de moléculas de agua en el lado derecho y se va a mover a favor, el agua se va a mover a favor de ese gradiente, de donde hay más en el lado derecho a donde hay menos en el lado izquierdo, y lo puede hacer con facilidad porque puede pasar esa membrana. Ese movimiento de agua, moléculas de agua únicamente, a través de una membrana semipermeable a favor de su gradiente, o sea, por un proceso de difusión, es un proceso de difusión específico que se llama osmosis. Osmosis, cuando estamos hablando de moléculas de agua moviéndose a favor del gradiente a través de una membrana como esta, semipermeable. Esa es la definición de osmosis. Que la vamos a seguir trabajando en la tercera parte de este ejercicio de laboratorio. Pero por ahora nos vamos a enfocar en esos procesos de difusión a través de una membrana semipermeable. En el laboratorio usualmente lo hacemos con unas bolsitas de diálisis que permiten, ¿verdad? El paso de algunas moléculas pequeñas y de otras no. Pero en su caso usted no tiene bolsitas de diálisis. So, usted va a usar
unas membranas semipermeables que usted tiene acceso a ellas libremente. Esas membranas semipermeables a las cuales usted va a tener acceso son bolsas plásticas, ¿no? Como bolsitas Ziploc donde usted puede guardar sándwiches, ¿no? Ese tipo de bolsas es lo que vamos a estar utilizando. Aunque usted piensa, ¿verdad?, que son impermeables y que no pasa nada a través, pues sí, no va a pasar el agua, pero puede que pasen otro tipo de moléculas porque sí va a tener unos poros que van a permitir que pasen algunas sustancias y otras no. Vamos a ver, ¿verdad?, en ese proceso de difusión que vamos a estar, ese experimento que vamos a estar llevando a cabo. ¿Qué otra cosa va a necesitar? Todos los materiales que tiene aquí, usted los puede conseguir fácilmente en el supermercado o en una farmacia. Va a necesitar yodo. El yodo lo puede conseguir fácilmente en la farmacia, en la sección como de remedios caseros, sí, de remedios caseros. Y va a encontrar, el que yo conseguí decía yodo fuerte. Por lo general es como $1, $2, no es mucho lo que cuesta. Va a necesitar maicena. Maicena en inglés es cornstarch, starch, almidón. Esa va a ser nuestra fuente de almidón. Va a necesitar agua, una olla pequeña porque hay que diluir la maicena en el agua y un envase plástico grande donde quepa la bolsa Ziploc que va a estar utilizando. Básicamente eso es lo que necesitamos, nada muy complejo. Entonces, ya usted sabe algo, ¿verdad?, de cómo yodo puede ser usado como un indicador, especialmente un indicador de almidón. Usted en los laboratorios pasados, el de biomolécula, usted hizo la prueba de yodo que detectaba dónde había almidón y cuando había almidón presente, pues se volvía negro. El color del yodo normalmente es como un color anaranjado marrón, algo así, ¿verdad? Pues si hay almidón presente en la solución donde usted echa el yodo, rápidamente se va a volver negro, como azul oscuro negro. Pues usted va a estar utilizando la bolsa plástica para que sea como una membrana semipermeable y el yodo como un indicador para ver si hubo, ¿verdad? Si el yodo logra atravesar, ¿verdad?, la membrana o el almidón logra atravesar la membrana y si lo logra hacer, pues vamos a ver un cambio de color, ¿verdad? Porque se llegaron a unir tanto el yodo con el almidón. En Moodle va a ver el video del procedimiento 9.3 que explica paso por paso qué es lo que usted va a estar haciendo para completar este ejercicio. Facilito, ¿no? No es nada muy complicado. Pero una vez usted haga el ejercicio, tiene que dejarlo reposar por 1 hora y media para después tomar los resultados finales. Lo que yo quiero que haga es que una vez monte su experimento, tome una foto inicial de cómo se ven las cosas, ¿verdad? El color de la sustancia que está dentro de la bolsa y el color de la sustancia que está en el envase, que usted tome foto de eso. Y después al final, después de pasado el tiempo de reposo, que usted haya dejado que pues, se lleve a cabo el proceso de difusión, si es posible, pues que tome nuevamente foto de el color de la sustancia en la bolsa y el color de la sustancia que tiene en el envase. Y eso, pues, además de tener la foto, va a poner en esta tablita qué color veía antes y después, ¿verdad? En ese proceso. Y finalmente lo que tiene que hacer es explicar por qué si cambió de color o por qué no cambió de color. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Eso es básicamente lo que haría para este experimento. Nada, una vez acaba este experimento, la próxima parte del ejercicio es la parte final donde tenemos el procedimiento 3.4 y 3.5.